En Cuba han continuado las jornadas sucesivas de caos, de protestas. Hace varios días se está hablando bastante del municipio de Morón, en Cuba, por hechos ligados al pueblo en Morón. Personas muy jóvenes se lanzaron contra la sede del comité del Partido Comunista de Cuba, literalmente desalojaron el lugar y le prendieron fuego. Hay imágenes que hablan de la valentía del pueblo de Morón y que pueden ver en este momento. Evidencia. Oye, patan esa piedra en la carretera, pátala. Nadie para esta. Oye, están tirando para acá, mira, mira, mira. El presidente de los Estados Unidos ha estado reaccionando en las últimas horas a la crisis en Cuba. Se ha vuelto frecuente. Cada vez que comparece por Cuba le preguntan. Ha dicho que Cuba va detrás de Irán, sea amistoso o no, aunque ya hay proyectos de ley en las altas cámaras para impedir que el presidente haga algo con Cuba. Ya están proyectando leyes para impedir que tome una decisión sin antes consultarle al Congreso. Ya todo esto se está manejando por miembros del Partido Demócrata, mayoritariamente apegados a esa agenda con La Habana. Son gente que al parecer no quieren la libertad de Cuba ni entienden lo que allí se está viviendo. El presidente habló desde el avión presidencial y se refirió nuevamente al tema de Cuba. Esto fue lo que dijo. Evidencia. You're talking to Cuba. What do you want to hear from them, and Well, what is that risk for them? I am holding Cuba. Cuba is a failed nation. Cuba also wants to make a deal, and I think we will pretty soon, either make a deal or do whatever we have to do. We have a lot of great people that happen to vote for Trump. Not that that matters, but we have a lot of great people from Cuba that were violently and viciously thrown out of the country, and worse, their families were killed. And so we're talking to Cuba, but we're going to do Iran before Cuba. And what is at risk? You know, for people Cuba? have been waiting 50 years to hear this story with Cuba. When I left Palm Beach today, there were thousands of people on the road. I'm sure you saw them. And they were from Cuba and from Venezuela, all friendly, waving the flag and waving the American flag. They've been waiting 50 years for what's happening with Cuba. So I think something will happen with Cuba pretty quickly. Do you Yeah, have but an when you- update on the when- Iran school strike? Is it looking more likely that it was the U.S.'s fault? Bueno, en verdad no son ni siquiera 50 años, presidente, son más de 60. Él se refiere a banderas que vio ondeando de Cuba y Venezuela en Palm Beach en el momento en el que estaba saliendo de su residencia en Mar-a-Lago. Creo tener imágenes de estas banderas de las que el presidente Trump habló. Evidencia. Free for Cuba! 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 El presidente ha mantenido una obsesión en su pensamiento con el tema Cuba desde hace mucho tiempo. Hay una evidencia que ha estado rodando en las últimas horas y que data del año 2000, cuando el entonces inversionista, millonario, magnate, buscando oportunidades inmobiliarias, el Donald Trump de entonces, de hace 26 años, estaba ya hablando del tema de la oportunidad tan grande
que sería cuando Cuba sea libre. Hace 26 años esto era lo que Trump decía. Evidencia. Thank you very much. I've had a lot of offers, and sadly it's all been very recently, to go into Cuba on deals, business deals, real estate and other deals. And I've rejected them on the basis that I will go when Cuba's free. As you know, and the people in this room know better than anyone, putting money and investing money in Cuba right now doesn't go to the people of Cuba. It goes into the pockets of Fidel Castro. He's a murderer, he's a killer, he's a bad guy in every respect. Castro's jails are full of dissidents, as you know very well. His graveyards are full of patriots, and his government is full of thugs. And it's inconceivable to me when I see the weak stance taken by our current administration, especially with the spirit in this room, because the spirit of the Cuban people is beyond any spirit that I've seen by any people, and I've been watching it for a long time. And we can't allow him to get away with this program of coming to this country, hiring our best consultants, hiring our best lobbyists, and all of a sudden, senators and various other people miraculously are on the side of Fidel Castro, and now the battle is almost getting tougher, and it should be a battle that would be won or almost won by now. The point is that things can turn around, and they can turn around very rapidly. I believe that you will have victory. I believe you'll have victory sooner rather than later. And you will win. You are going to win. And I'm going to be down here and I'm going to watch you win. I don't know what capacity I'll be. I'll either be the greatest developer in the country or the greatest president that you've had in a long time. I'm not sure. This trip has been very unusual. I've learned a tremendous amount. Jorge has taken me to I have met more Cubans than I knew existed here. And they are great people. And now I'm friends, and I'm going to be here whenever you need me. If I could meet Castro right now, I'd have personally 2 words for him. Adios, amigo. We'll see you very soon. Thank you very much. Visionario, hace 26 años dijo todo esto. Los matones que están en La Habana, las cárceles llenas de gente buena. No entiendo cómo hay tantos senadores y gente que son cabilderos dentro de los Estados Unidos hablando bien de Fidel Castro y de la dictadura. Hace 26 años. Quiero ver qué va a pasar cuando Cuba sea libre. Espero en ese momento ser el mejor cabildero o ser quizás el mejor presidente de los Estados Unidos. Hoy es el presidente por segunda vez, un visionario. Era el presidente Trump hace 26 años. Hay un cubano de la zona del Calero, en la provincia de Pinar del Río, el extremo occidental, también conocida esta zona como el reparto Hermanos Cruz, que manda su denuncia. Él está hablando de su alcance, está denunciando simplemente lo mal que está su barrio. El problema es que todos los barrios de Cuba están muy, pero muy mal. Esto fue lo que dijo Evidencia. En esto se ha convertido mi país, un gran basurero en cada esquina. Esta es la zona más poblada de Pinar del Río, el Calero o reparto Hermanos Cruz. Alrededor del 14% de la población de la capital pinareña vive aquí. Y no solo esto, frente al policlínico de la zona, otro basurero más. Los leo en los comentarios. Hablando de desgracias, un enfermero cubano que ha perdido el miedo a denunciar a la dictadura, hablando de policlínicos, hablando de sistema de salud, esto es lo que dice. Evidencia. En Cuba no funciona el transporte, en Cuba no funciona la educación, en Cuba no funciona la electricidad, en Cuba la infraestructura por gusto, los viales, las casas, la vivienda, la educación, la alimentación, todo está destruido, hasta las telecomunicaciones. Tú no puedes hablar por teléfono con nadie y tener una buena comunicación con nadie, porque la señal es pésima en todas partes. La programación es un asco, la televisión, todo.
es política a las 24 horas del día. Y es mentira, 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 que si hicimos, que si vamos a hacer, que si creemos, que si el año que viene, que si el otro año más arriba. Brother, 60 años. Y entonces sales tú diciendo en el televisor, no, que nosotros, que esto está mal, pero bueno, vamos a hacer tal cosa, pero bueno, vamos a hacer lo otro. Y lo que yo creo es que todo está malo, pero sin socialismo, el socialismo es la única solución. Sin el socialismo, no, no mi hermano, no. ¿Quién dictó la directriz aquí para ser cubano? Yo soy cubano. Y le voy a explicar a todo el mundo cómo se hace, cómo se llega a ser cubano. ¿Sabes lo único que tienes que hacer para ser cubano? Nacer en Cuba. ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo cubano? Ya nos rendimos, ya somos perros. Ya tenemos que vivir o en la calle callado o en la prisión machucado. Pero, brother, cada uno que escoja para dónde va a ir. Ya yo escogí para dónde yo voy. Y no me interesa, no quiero que nadie se preocupe por mí. Esto es para mis amigos y para los que no lo son. Para los cubanos y para los que no lo son. ¿Me entiendes? No me interesa que nadie se preocupe por mí. Yo sé que Cuba tiene mucho más potencial. ¿Me entiendes? Yo sé que en Cuba hay muy buenos médicos, muy buenos ingenieros, muy buenos informáticos. En Cuba hay buenísima gente de todos los ámbitos. De todos los ámbitos en Cuba hay buenísimas personas. Gente que son geniales. Gente que tienen una mentalidad y en parte se ha logrado con el hecho de que siempre hemos tenido que hacer recursos y problemas. Porque aquí hay médicos que yo los he visto bueno, yo soy enfermero y aquí uno a veces tiene que trabajar y no tiene lo que necesita para trabajar y uno tiene que inventar y resolver y le resuelves al paciente y el paciente viene y te dice, gracias mi hermano, ¿entiendes? Pero ahora, yo me fui de salud pública. Yo no voy a trabajar más en salud pública, porque ahora tú vas, ahora llega el paciente y ya tú no tienes con qué inventar. Ya no hay que inventar. Le tienes que decir al paciente que no hay medicamento, que no hay jeringuilla, que no hay guantes. Tienes que tú, a tu riesgo, meterle las manos sin guante a un paciente que puede tener 20.000 cosas. Que no es el hecho de que no tengas humanidad. Tú tienes mucha humanidad. Pero para tú poder seguir ayudando a los demás, tú tienes que protegerte a ti, en primer lugar. Y si tú le metes las manos sin guante a un paciente que tenga cualquier cosa, VIH, me refiero a VIH, y a otras miles de enfermedades que son de transmisión vía sanguínea, tú tienes cualquier herida en la mano, en cualquier parte, y ya te complicaste. Ya te complicaste y arruinaste tu vida porque no tienes recursos para trabajar y porque tú no puedes decirle que no a un paciente. Entonces, cuando tú le dices que no a muchos pacientes, el paciente no se va ni para el partido, ni para el ministerio a quejarse con esa gente. El paciente, muchos pacientes aquí hay enfermeros que han sufrido ataques y puñaladas y todo, porque muchos pacientes aquí vienen con un familiar o algo y se viran para ti y te tiran hasta una silla por la cabeza. Y tú estás atendiendo a otros pacientes y tienes que estar esquivando la silla que te están tirando. Y tienes que andar como un loco. Esos son los temas que a nosotros nos tienen arruinados, ¿verdad? Esa es la gran verdad, lo dice sin pelos en la lengua este enfermero cubano. Ustedes recuerdan aquello de que Moscú no cree en lágrimas. Bueno, en Moscú ya están lagrimeando porque Cuba fue un punto muy importante para Rusia. Lo fue para la Unión Soviética, luego lo ha sido para Rusia. Y Moscú, viendo las noticias y viendo lo que está pasando, da por perdida a su hermana pobre, conocida como La Habana. Los voceros, los blogueros afiliados al Kremlin, al servicio de Putin, comienzan a lamentar lo que en verdad está pasando y ya no se esconden, ya lo están publicando en todas partes. Están sintiendo mucho lo que para ellos ya pasó en Cuba. Ya Cuba la dan por perdida. Quiero que se familiaricen con lo que desde Moscú se está diciendo. Miren aquí. Hay noticias extremadamente tristes, lamentó el exdiputado a la Duma Estatal de la Federación de Rusia y escritor Zahar Prilepin, en referencia a los informes de que el régimen de Cuba admitió que está negociando con Estados Unidos después que la Casa Blanca exigiera un cambio político en la isla. En un texto difundido por medios rusos, el bloguero vocero del Kremlin y uno de los más feroces defensores de la doctrina de un nuevo espacio colonial de influencia geopolítica de Moscú, señaló que Rusia está perdiendo en Cuba a su último aliado fiel en el hemisferio occidental. Durante décadas, Moscú inyectó decenas de miles de millones de dólares en el régimen cubano, con la esperanza de comprar la lealtad de La Habana, pero en realidad ese dinero simplemente ardió en el horno de una estrategia mediocre, señaló Prilepin. Desde su perspectiva, si el régimen cubano se convierte en leal a la Casa Blanca, cualquier vínculo con China y aún más con Rusia quedará finalmente
anulado. Esto no es solo un fracaso local, es un colapso sistémico de todo el concepto del sur global, enfatizó Prilepin. En lugar de una estrategia, el Kremlin solo ofrece presentaciones bellas y cuando se acaba el dinero, Rusia se queda sin nada, lamentó. Por ello, admitió la estrategia del Kremlin para fortalecer su influencia en los países del sur global, de la que las autoridades rusas y la propaganda hablaron activamente, en realidad fracasó. Ahora Moscú corre el riesgo de perder este mercado de influencia, apuntó. Moscú ya está llorando por La Habana. Esta es la actualidad desde Cuba. Ya vuelvo.